Congreso AAPA Latam 2025, Lima, Perú, del 24 al 27 de junio. Grupo Logístico Andreani. Urbano, Argentina. Aseguranza, Compañía de Seguros, Plaza Logística. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Hablemos de Logística. Gracias, gracias a ustedes por convocarme. Bueno, Jorge, te hemos convocado justamente porque estamos festejando los 25 años de webpicking.com, que arrancó en el año 99. Y bueno, queremos un poco a la gente que nos ha acompañado y a la que hemos acompañado, que nos cuente un poco cómo ha vivido este periodo, empezando por la primer pregunta, que es ¿dónde estabas o qué estabas haciendo allá por el 99-2000? Bueno, muy oportuna tu pregunta porque eso nos ejercita un poco sobre la trayectoria que uno tiene, digamos, después de este año 42 años haciendo consultoría. Es Ujú. bueno dar un repaso, así que me viene muy bien tu pregunta. Eh, en esa época yo estaba recién, digamos, llegado unos años antes de mi estada por Madrid con Accenture, con Andersen Consulting en esa época. Y, y la verdad que fue una época muy interesante, digamos, muy activa eh, en la promoción, en la divulgación de la cuestión logística, ¿no? Ujú. Eh, Esto, digamos, recordaremos que en el año 90 se creó Arlog, ¿no? Claro. Esos primeros años fueron de un esfuerzo de pocos logísticos en ese momento que promovieron esta iniciativa y ahí me marca un hito muy importante respecto a cuál era el rol de nosotros, digamos, los que estábamos en la actividad de consultoría y logística desde hace unos años antes. Y yo, digamos, con la experiencia que había vivido en Europa, la verdad que fue una época muy intensa de actividades, de capacitación, como te decía, de divulgar, de explicar Mm. de qué se trataba la logística, eh, que teníamos como objetivo poner el tema logística en la mesa de los números uno, digamos, de dueños de compañías, de accionistas, de directores, y todavía, por supuesto, no teníamos eh, presencia de lo que hace ya años se ha divulgado muy bien y todo lo que es cadena de aprovisionamiento, supply chain management, etcétera. Claro. En esa época era casi, te diría, la base cero y empezábamos a trabajar mucho en ese concepto. Por eso creo que fueron unos años entre, digamos, el 92, 94 hasta cerca del 2001, con la crisis de Argentina, muy intensos con ese enfoque de divulgación y de transmitir conocimiento. Creo que por el 95, 96 se hizo la primera exposición de logística y en realidad era todo nuevo y había mucha gente interesada en participar y en tener cierta actividad en estos temas de divulgar y de explicar, ¿no? Claro. Esa para mí fue una época, digamos, un intervalo de tiempo hasta el 2001. Mm. Después vino una crisis muy fuerte y, digamos, empezó otra etapa después Claro. de la crisis. ¿Qué pensabas en ese momento que iba a ocurrir? ¿Cuál era tu expectativa, si es que tenías alguna expectativa concreta? Digo, de lo que iba a pasar con la actividad, con esta actividad que arrancaba en esa década del 90. Mira, yo tuve, como te decía, tuve la suerte de haber vivido afuera del país durante 4 años, hasta del 89 al 92. Y también tuve la suerte de haber participado 6 años aquí previamente con la consultora más importante, digamos que igual siguió todavía hoy siendo la más importante, que es Accenture. Y esto nos daba una perspectiva, digamos, internacional Ujú. muy importante, ¿no? Así que, por una parte, porque la viví como miembro de una organización internacional y por otra parte, porque estuve 4 años afuera. Y mi expectativa era, evidentemente, que esto tenía que desarrollarse, que había que conseguir profesionalizar la logística, que iba a haber desarrollo de negocios relacionados con la actividad logística,
que iba a haber más profesionales como los hay o los había en ese momento en el resto del mundo. Y inclusive yo personalmente tuve algunas iniciativas, digamos, de promoción de ciertas cuestiones logísticas, infraestructuras, procesos, prácticas, etcétera, un poco a destiempo, si querés verlo de Mm, alguna manera, tratando de agilizar esta etapa de maduración, ¿no? ujú. Pero finalmente llegó, evidentemente hoy Claro. estamos hablando de otra etapa completamente distinta. Mi expectativa era de que íbamos a seguir la tendencia que se veía en Europa y en Estados Unidos. Ujú. Bien, y si avanzamos un poquito en el tiempo, ¿dónde estabas un poco después? Pasada la crisis, la terrible crisis económica. Bueno, pasada la crisis, yo casi pasé, digamos, parte de la crisis otra vez fuera de Argentina. Ujú, Yo estuve fuera entre el 2001 y el 2005, otra vez en Madrid, también haciendo consultoría logística. Esos 4 años, obviamente, seguí muy de cerca toda la evolución de Argentina, pues, seguí trabajando desde allí también. Y evidentemente, digamos, voy a confirmar que todo lo que eran tendencias en la logística fuera del país se iban a presentar en algún momento. En esta época, cuando yo regresé de Madrid en el 2005, 2006, eh, te acordarás que yo fui un gran promotor, digamos, en el sentido de poder divulgar el concepto de plataformas logísticas, de centros logísticos multiclientes, que lo había visto muy de cerca en Europa y la verdad que después de muchos años me alegré de haber estado de alguna manera empujando estas iniciativas, estas inversiones, porque bueno, hoy ya está probado que es un modelo, parte del modelo, digamos, de ujú, cadena de abastecimiento con los nodos logísticos y se han desarrollado muy importantes en Argentina. Bueno, yo creo que fue una época, digamos, de redespegue, si querés llamarlo así, ¿no? Una vez claro. que pasó esta crisis, yo en mi caso estaba acá de vuelta en el 2005, volvimos a tener una actividad muy intensiva, ya no tanto como divulgación, si querés ponerle un título detrás, sino como la etapa de la profesionalización, ¿no? Ujú, Empezamos a tener más facilidades de acceso a eventos que de alguna manera permitían generar una red de contactos profesionales más fuerte, e inclusive en el sector académico una actividad más intensiva. Yo mismo participé durante 11 años en el ITBA, te acordarás, como director de la escuela de posgrado, digamos, de la especialización en logística integrada, ujú, y teníamos 4 alternativas, además del IDVA, muy importantes en la formación de profesionales. También fue una etapa de conocimiento a través de viajes organizados por las compañías más importantes del país, o mismo en su momento con mi ex socio hicimos un study tour, te acordarás, donde ujú. hicimos un viaje a España e Inglaterra, la primera vez que varios operadores logísticos salían de Argentina para ver cómo lo hacían sus colegas afuera. Creo que fue una etapa muy fuerte de, digamos, de internacionalización de la cuestión logística. Ya estamos más cerca del conocimiento, gente que estuvo viajando y lo tuvo presente, gente que implementó software europeo y americano en Argentina. Creo que fue una etapa, digamos, de crecimiento, te diría, tendiendo a la maduración de la cuestión logística Claro. como lo es. Mm. Bien. Y luego, unos años más tarde, aparece la cuestión de la sustentabilidad como un factor de negocio y un factor que empieza a meterse en la logística muy despacito primero, ¿no? Sí, muy despacito, vos también fuiste conmigo uno de los primeros remeros de esta situación logística en la sustentabilidad. Yo la empecé a promocionar mientras estaba a cargo de la especialización de logística en el ITBA. Te acordarás que vos fuiste partícipe del Centro de Logística Sustentable y del ¿Mm? Observatorio de Logística. Eh, y bueno, nos costaba bastante convocar, nos costaba mucho que la gente empiece a intercambiar conocimiento, información, etcétera. Pero bueno, como todo al principio tiene una velocidad promedio baja, digamos, de adhesión, mirándolo ahora en perspectiva, yo diría, otra vez igual que hace muchos años,
yo hubiera querido que la velocidad de maduración y de divulgación sea claro, más fuera rápida, mayor. pero bueno, es la que el país también nos ha permitido tener por diferentes circunstancias. Y hoy, evidentemente, estamos en una, eh, digamos, curva de crecimiento, por decirlo de alguna manera, razonable por la situación del país en los últimos 10 años, que tienen alguna incidencia, por supuesto, con las inestabilidades económicas, etcétera, pero que veo que hay una tendencia a que esto empiece a divulgarse, igual que, como te decía, en el año 2000, mirando las tendencias que hay fuera del país, ¿no? Claro, Yo miro más fácilmente Europa, digamos, mi pertenencia, digamos, al Consejo Asesor del Smart Trade Center, que es una organización europea que promueve, desarrolla, trabaja y capacita para el tema de la reducción de emisiones en el transporte de cargas. Veo que esta es una tendencia que vamos a ir adquiriendo en la medida que aquí tengamos mayor estabilidad económica, más seguridad en las inversiones y que la gente empiece a ser este, más, digamos, positivamente reactiva frente a estas cuestiones. En el caso de Argentina, yo creo que esto último se debió ahora, los últimos años, al mayor costo de la energía y combustible en general, y eso de alguna manera, como segunda cuestión, es, bueno, estamos haciendo un trabajo meritorio para el medio ambiente, pero la verdad claro, es que el costo es lo que está teniendo como driver el cambio que estamos hablando. claro. Jorge, y apelo un poco a tu experiencia de tantos años y al hecho de que también tenés un interesante contacto, especialmente con lo que pasa en la logística europea. Eh, Allá por los años 2000, justamente, eh, digamos, yo recuerdo desde webpicking.com que nos llamaban de otros países latinoamericanos, para saber qué se hacía en logística en Argentina, ¿no? Era como un país que señalaba rumbo. Recuerdo viajes a Colombia, a Chile, a Panamá, e incluso en Brasil. Ahora, ¿esa es la misma situación hoy? ¿Se ha emparejado la situación? ¿Seguimos siendo una especie de faro del conocimiento logístico en el continente o nos hemos quedado? Ya, lamentablemente nos hemos quedado, Mm, ¿no? A pesar de la, digamos, relativa facilidad de acceso a cuestiones de tecnología, de infraestructura que hubo en el mundo por diferentes motivos, Argentina se ha quedado, digamos, no mm, somos faro hoy, eh, no estamos siendo observados por la cuestión, los ámbitos logísticos de la región. En algunos temas concretos, como esto que vos mencionás recién de la sustentabilidad, por el cual hemos compartido con vos también capacitación en Latinoamérica. La verdad es que ni en ese tema estamos hoy al frente o como ejemplo de cómo seguimos. mm, Yo creo que hoy estamos siguiendo a Brasil, estamos siguiendo a Chile en algunos aspectos, estamos siguiendo a Colombia. eh, y bueno, lo que sí tenemos nosotros es la fuerte formación básica en general en el país y de logísticos, por supuesto, que yo creo que recuperaremos esa posición lo más rápido posible en la medida que consigamos ciertas estabilidades, pero hoy no somos faro. Ahora, claro, si me preguntás desde el punto de vista del conocimiento, es decir, una reunión entre un director de logística de una compañía internacional con base en Europa y otra similar o su casa matriz en Latinoamérica, los dos hablan del mismo idioma, conocen el tema, digamos, no hay un desconocimiento, lo que hay aquí es una falta de puesta en marcha, de mm, avanzar, de conseguir resultados. ajá, Pero cuando yo asisto últimamente a los eventos en España, lo que aquí sería la exposición logística o el congreso o las reuniones de la Asociación Logística, etcétera, las temáticas son similares. En ujú, algunos temas, evidentemente, más avanzados por una cuestión de necesidad, por ejemplo, el tema de la última milla y el tema de la distribución después de la pandemia en los ámbitos urbanos, en Europa avanzó mucho por una razón de eficiencia, de servicio, de costo, etcétera, ¿no? ujú, Y aquí hay un impacto en otros temas que por ahí a veces hasta distorsionan cuál es el objetivo, ¿no? claro,
el tema concretamente, el tema de la seguridad y ese tipo de cuestiones que en Europa está resuelto, o por lo menos está minimizada. Pero el conocimiento es muy similar. Yo he tenido reuniones a través de algunas personas del foro logístico que hemos armado contigo también hace muchos años, con sus pares en Europa, y la verdad que el diálogo es muy similar, las problemáticas son similares en cuanto a lo que es tecnología, conocimiento, infraestructuras, procesos, pero lo que nos está faltando acá es que esto empecemos a concretarlo a través de ese conocimiento. Y, Tenemos muy buen nivel de profesionales en general que se han formado en los últimos 10 años, como decíamos antes. claro. Y O yo sea creo que que, eso y la flexibilidad que tenemos como argentinos en general para paliar todas estas situaciones de crisis que hemos vivido, nos hacen tener una cintura, digamos, una mano muy rápida para retomar la posición que antes claro. tuvimos. O sea que, en tu opinión, es más una cuestión de recursos económicos que una cuestión del saber, digamos. Sí, 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 definitivamente es una cuestión de recursos económicos, de ver un poco el horizonte de mediano plazo. En algunos casos, sabes que son inversiones de mediano y largo plazo, y eso hay que sustentarlo con ciertas estabilidades económicas y Claro, políticas económicas que te den tranquilidad en la inversión. Y eso es lo que nos falta, porque si tuviésemos que hacer hoy una implementación de un software, digamos, de primer nivel europeo, lo podemos poner acá también y realmente lo necesitamos. Si tenemos que hacer centros logísticos de clase mundial, la gente lo conoce y sabe que tiene beneficios, pero también hay que invertir durante muchos años. En instalaciones de almacenaje pasa exactamente lo mismo. Estamos un poco mejor ahora últimamente, también por otros motivos, pero con el tema de la motorización y las unidades de carga, que estamos incorporando en el mercado unidades que tienen una mejor performance de carga y de consumo y de sustentabilidad. Y me parece que ese es el camino. En ese sentido, creo que en el transporte se ha avanzado un poco más mm, que en otros aspectos. Pero claro, en el transporte, si bien hay inversiones importantes, las podés amortizar más rápidamente en el sentido claro, que las ves funcionando al día que las sacás de la agencia, claro, y empezás a funcionar y a cargar. Las instalaciones, la infraestructura, el software tiene una amortización operativa un poco más larga, digamos, ¿no? sí, y también tiene desde que uno toma la decisión hasta que empieza a verlo funcionando, Un 2, 3, proceso más 4 años, largo. ¿no es cierto? Claro, Como mínimo, como mínimo. claro, En claro, cambio, acá tomás una decisión y si la podés financiar, a los pocos días la tenés en la calle y ya estás por lo menos operativamente en marcha, ¿no? claro, claro, Pero bueno, ese es el camino. Yo creo que claro, pinta un poco mejor ahora estos temas y veo que, digamos, hay empresas que están empezando a mirar esto con el mediano plazo, la competitividad, la eficiencia y los costos, que la verdad, parte del motivo por el cual estamos atrasados es que estas inflaciones que hemos tenido fuera de rango mundial han tapado un montón de ineficiencias y bueno, tendríamos que volver otra vez a las bases de hace muchos años cuando no la teníamos, donde hablábamos de competitividad y de eficiencia, claro. de reducción de costos. Acá durante muchos años ayer justamente le comentábamos con un colega, decíamos, a qué se dedicaba la consultoría cuando yo empecé con todo esto en el año 83. 83 era pura eficiencia, reducción de costos, mejora Ujú, continua, etcétera. O sea que teníamos mucha actividad para con la época de vacas gordas, digamos, de alguna manera, y después tuvimos mucha actividad con la época de vacas flacas porque había que hacer reducciones y claro, simplificaciones, eliminaciones, etcétera, y vivir con lo que teníamos. Bueno, la actividad nuestra siempre tuvo buen nivel de ocupación, digamos, pero con ciclos que nos eran mandatorios para ver qué tipo de proyectos podíamos encarar. claro. Bueno, como para cerrar este ratito, Jorge, eh, en qué debería pensar un consultor que esté iniciando su carrera en la consultoría logística hoy? Bueno, mira, yo te diría que lo que tendría que pensar es cómo agiliza el conocimiento y la experiencia, porque en el fondo la calidad, digamos, que yo considero la calidad, y lo dicen las empresas, la calidad de un asesor en general, en cualquiera de las ramas, digamos, empresarias,
deviene de el paso del tiempo y las experiencias que ha podido tener en distintos ambientes, en distintos Mm, ámbitos, en distintas situaciones. Y eso, la verdad, es el almanaque que te va indicando claro, la medida que vos puedas ir incorporando conocimiento. En la medida que puedas dedicarte en esta época por lo menos, a temas de eficiencia y de competitividad y que ayudes, básicamente yo te diría a las empresas pymes, que son las más necesitadas de una ayuda de todo tipo, no solamente de asistencia, sino también de capacitación, financiamiento, etcétera. Ahí tenemos un trabajo muy fuerte por delante en los próximos años. No porque el resto de las empresas no lo necesite, pero el que empiece a mirar esto con una proyección, digamos, de actividad profesional, personal o en grupos, como sea, yo creo que tiene que mirar a las empresas PYME, entender cuáles son sus problemáticas. eh, y la otra cuestión básica es que hay que pisar la tierra, meterse en el barro mm, y estar en el campo de batalla junto con ellos, ¿no? claro, La sí, tecnología ayudó mucho, la inteligencia artificial últimamente, todo lo que podamos hacer. Pero la verdad es que el empresario PYME aprecia que estés con él, viendo el depósito, viendo el transporte, subido al camión o lo que fuera, y que vivas con él las mismas problemáticas que tiene, por supuesto, con cierto conocimiento y profesionalidad que te permita hacerlo, pero creo que ese es el camino a seguir para los que empiecen a mirar la actividad de la claro. consultoría. Bueno, bien. Bueno, Jorge, muchas gracias por este rato, por este pequeño repaso No, de tu gracias a experiencia. ustedes. Y Un bueno, placer. nos estaremos viendo en breve. Ojalá que sean muchos 25 más para ustedes también. Los felicito. Gracias. Gracias. Grupo Logístico Andreani. Urbano Argentina. Aseguranza. Compañía de Seguros. Plaza Logística.